Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Primero que nada, expliquemos brevemente qué es una falacia para quienes no estén familiarizados con el concepto. Falacia ha pasado recientemente al lenguaje común como un sinónimo refinado de mentira. Lo que dice el señor senador es una falacia completa. Y este uso en realidad es inexacto. Llamamos verdad a una proposición que se corresponde con la realidad, error a la que no se corresponde con la realidad enunciada de buena fe y mentira a la que no se corresponde con la realidad y ha sido dicha de mala fe, ha sido dicha sabiendo que no se corresponde con la realidad. Estos conceptos se refieren a las proposiciones en sí mismas, las cuales, si forman parte de un razonamiento, las llamamos premisas o conclusiones. La distinción válido-inválido, en cambio, se refiere a los razonamientos, no a las premisas. Se solía distinguir entre el razonamiento inválido de buena fe o falacia y el razonamiento falaz malicioso o sofisma. Pero esta distinción, que es análoga a la distinción entre el error y la mentira, hoy está un poco en desuso. Se usa falacia en sentido amplio. La falacia puede afirmar algo que es verdadero. Es la forma del razonamiento la que se considera defectuosa. De hecho, existe una falacia, la ad logicam, que consiste en afirmar falazmente que una proposición es falsa porque es la consecuencia de un razonamiento falaz. Hay literalmente infinitas formas incorrectas de razonar, pero se le ha puesto nombre a algunas de ellas, las más comunes, las más pintorescas o algunas que son interesantes por alguna otra razón, y se suelen hacer recopilaciones de estas falacias. Conviene dedicarle un tiempo modesto a leer estas recopilaciones, sirve para algo. Ahora bien, en esas recopilaciones hay falacias que son infaltables, otras frecuentes y otras muy raras o que aparecen en una sola recopilación. Otras se ponen de moda, son comunes durante un tiempo y después no aparecen ya casi nunca. Me he encontrado con muchas falacias que son cliché en esas recopilaciones de falacias que de hecho son falsas, no son falacias. Vamos a ver 7 de estas. 1. Creer que algo es una falacia porque se le ha puesto nombre. Los razonamientos falaces más comunes tienen nombre, pero lo que define a la falacia no es el hecho de tener nombre, es que en ella la consecuencia no se sigue necesariamente de las premisas. Ocurre que algunas personas le ponen nombre a razonamiento que no les agrada y los añadan a sus catálogos de falacias, sin explicar por qué ni dónde se supone que fallan. Yo podría ponerle nombre a 2 más 2 son 4, por ejemplo, decir que es la falacia que ocurre cuando alguien infiere de que tenía 2 manzanas y ahora tiene otras 2 que tiene 4 manzanas, y llamarla la falacia de las manzanas. En adelante, cuando alguien usa un razonamiento donde afirma de modo explícito o tácito que 2 y 2 son 4, le respondería: usted está incurriendo en la falacia de las manzanas. Esto es propio de quienes no comprenden el concepto de falacia y simplemente les ponen nombre de falacias a las posturas que no les agradan. Así vemos en foros de internet que el teísta habla de la falacia atea y el ateo de la falacia religiosa. 2. Denunciar una afirmación como una contradicción en términos, un hierro de madera, un cuadrado redondo, en base a una definición totalmente arbitraria y personal de las palabras. Por ejemplo, yo defino gato como animal negro. Alguien me dice que tiene un gato blanco y le respondo que gato blanco es una contradicción en términos. La negrura está implícita en la definición de gato, cuando lo cierto es que esa supuesta contradicción en términos solo existe porque yo estoy usando una definición totalmente arbitraria, totalmente personal de gato, que no es la comúnmente aceptada. 3. Falacia de autoridad basada en el rechazo del principio de autoridad. Una forma bastante curiosa y paradójica de falacia.
Esta es hoy la forma principal en que nos encontramos con las apelaciones a la autoridad. Es raro que hoy alguien diga, lo dijo Pitágoras, por lo tanto es verdad. Lo que hoy escuchamos con mayor frecuencia, en cambio, es algo así como, lo dijo Pitágoras, quien rechazaba los argumentos basados en la autoridad y se basaba en la propia investigación metódica y crítica de la realidad. Por lo tanto, es verdad. Con los argumentos de autoridad ocurre una cosa muy extraña. Cuando uno dice la verdad o falsedad de una proposición no depende de quién la dice, en el pensamiento racional no hay autoridades, todo el mundo se va a mostrar automáticamente de acuerdo, pero en realidad va a estar de acuerdo sin entender realmente qué es lo que está probando y de hecho, en general, siguiendo usando argumentos de autoridad. Esto se termina traduciendo en definiciones erróneas de la falacia de autoridad. Dos frecuentes son que la falacia de autoridad consiste en tomar como autoridad a alguien que no lo es, implicando que alguien sí lo es, alguien sí es una autoridad, y la otra es que consiste en considerar a alguien una autoridad en una cosa porque es una autoridad en otra, indicando que es, en al menos en alguna cosa es una autoridad. El ejemplo que se suele poner es que Albert Einstein es una autoridad en física, pero eso no lo convierte en una autoridad al hablar, por ejemplo, de religión. No, el rechazo del principio de autoridad quiere decir que Einstein no es una autoridad tampoco en física. O sea, no hay autoridades. Esto es el rechazo del principio de autoridad. Y realmente, una vez que está claro qué significa en verdad, realmente pocas personas lo rechazan realmente, el razonamiento de autoridad. 4. Falsa analogía. Juan dice que algo le agrada o le desagrada porque se parece a otra cosa, a lo que Pedro le responde, esa es una falacia de falsa analogía. Y acá hay varias cosas para decir. Primero, el razonamiento analógico de por sí nunca ha sido muy adecuado para ser sistematizado. Es algo, la analogía, que está mucho más cerca de la poesía que no de la lógica formal. Segundo, no conozco ningún lógico que haya tratado seriamente de las formas válidas e inválidas de establecer analogías. La analogía es más bien un razonamiento retórico. Yo puedo aceptarlo o rechazarlo, señalar los puntos fuertes si quiero defender la comparación o llamar la atención hacia sus puntos débiles si quiero rechazarla. Pero realmente no existe nada que pueda llamarse la falacia de la falsa analogía. Existe sí la falacia de la falsa equivalencia, que me parece que es el origen de la falsa falacia de la falsa analogía, perdón por el trabalenguas. Falsa equivalencia consiste en denunciar un argumento como falaz, ofreciendo un supuesto contraejemplo del mismo, aunque en realidad ambos razonamientos tienen una estructura distinta. No es un verdadero contraejemplo el que se ofrece. Esa es la falsa equivalencia y me parece que es el origen de esta supuesta falacia de la falsa analogía. No existe tal cosa como la falacia de la falsa analogía. 5. Confusión de la argumentación ad hominem con la falacia ad hominem. El argumento contra el hombre es un procedimiento retórico que consiste en argumentar no contra lo que dice nuestro interlocutor, sino contra nuestro interlocutor mismo, contra el hombre, contra la persona. Usted habla de responsabilidad social mientras tiene sus ahorros en un paraíso fiscal, cara dura. La falacia ad hominem consiste en que la falsedad de una proposición se infiere de la persona que lo dijo. O sea, es básicamente el argumento de autoridad al revés, la autoridad negativa. Lo dijo Pitágoras que era un idiota, por lo tanto falso. Ahora bien, según los catálogos de falacia, esta es la falacia más común del mundo, y lo cierto es que yo apenas recuerdo haber oído algún que otro ejemplo en mi vida.
de falacia ad hominem. Lo que me parece que ocurre es que se confunde la argumentación ad hominem, que es muy común como recurso retórico, con la falacia ad hominem, que es bastante infrecuente. 6. La supuesta falacia naturalista. El término falacia naturalista tiene dos sentidos distintos. Uno es el que le da David Hume, que según el cual es un razonamiento donde se infiere a partir de lo que es lo que debe ser, señalándolo como un argumento necesariamente inválido y que es muy común en ética y en estética. Bueno, ya de por sí se puede discutir si esto es realmente una falacia o una postura filosófica de Hume. Por ejemplo, Emil Durkheim, en sus reglas del método sociológico, dedicó varias páginas a defender que en algunos casos es posible inferir de modo válido de lo que es sacar consecuencias acerca de lo que debe ser. O sea, ya de por sí esto se puede discutir. Esto es tema para un video entero y acá apenas lo menciono. Pero los catálogos de falacia por lo general le llaman falacia naturalista a otra cosa, a una especie de argumento de autoridad basado en la invocación a la naturaleza. Es natural, por lo tanto es bueno. No es natural, por lo tanto es malo. Y tengo dos serios problemas con esto. Primero, esto no es una falacia. Si alguien me dice, todo lo que es natural es bueno y todo lo no natural es malo, está enunciando una filosofía que ciertamente yo no comparto, pero no está argumentando de modo defectuoso. No hay en esa afirmación una consecuencia que no se siga por necesidad de unas premisas. Hay una filosofía con la que no estoy de acuerdo. Segundo, exceptuando quizás algunas publicidades de alimentos dietéticos, no he escuchado un ejemplo de la famosa falacia naturalista en mi vida. La falacia naturalista existe solo para ser rechazada. Todos los ejemplos de falacia naturalista que ponen los catálogos de falacia son en sí mismos falacias del hombre de paja. El ejemplo nunca es una cita literal. Lo que hacen es tomar discursos de alguien, lo tergiversan y lo deforman para convertirlo en una falacia naturalista y entonces rechazan ese hombre de paja que han inventado como una falacia naturalista. Esto es lo que ocurre. En realidad es bastante infrecuente la supuesta falacia naturalista, suponiendo que sea una falacia. Y 7, bola de nieve, acá pendiente resbaladiza, acá catastrofismo. La supuesta falacia bola de nieve es otra infaltable y que no cumple con la definición de lo que es una falacia. Básicamente, una bola de nieve es una cadena de relaciones causales que alguien predice y que se considera demasiado larga. A va a causar B, B causará C, y entonces C causará D, D causará, etc. Ahora bien, quien rechaza un razonamiento de este tipo como una falacia bola de nieve, básicamente lo que está diciendo es que es demasiado largo y que seguramente debe tener un error en alguna parte, pero no está señalando dónde está ni cuál es ese supuesto error. La falacia bola de nieve es como las citas de la Biblia de Homero Simpson. ¿Dónde está el razonamiento falacia? Por el final. Quien dice que un razonamiento demasiado largo debe tener un error en alguna parte, muy probablemente tenga razón. Pero no puedes considerar que está señalando una falacia con eso. Tiene que encontrar dónde está el error, señalarlo, esto es un error, y explicar por qué es un error. Eso es argumentar seriamente. Y la falacia bola de nieve es, en el mejor de los casos, una expresión de enorme pereza. Estas son 7 falsas falacias que quería compartir. Nos estamos viendo, hasta la próxima.